Hola, bienvenidos a un nuevo proyecto de trabajandoconmatemáticas.com. En este caso vamos a, una vez dibujado un triángulo cualquiera, a calcular el incentro, ¿vale? El incentro de un triángulo cualquiera. Bien, nosotros habíamos visto en un proyecto anterior que había un punto, que es este, que era el incentro, el circuncentro, el baricentro, el ortocentro, es decir, todo era a la vez. Pero claro, es que no era un triángulo cualquiera, era un triángulo muy especial, era el triángulo equilátero. Entonces todas estas líneas, la verde, la roja, la azul, coincidían. Entonces donde se cortaban las líneas daba el mismo punto. Pero cuando estamos trabajando en un triángulo distinto, que no sea equilátero, estas líneas se van a desviar y entonces van a originar distintos centros. Entonces vamos a ver cómo se calcula el incentro. El incentro es el centro de una circunferencia interna, ¿vale? Imaginaos en el triángulo equilátero, ya lo habíamos hecho, en el triángulo equilátero la circunferencia interna pasaba tangente por todos los lados. Tangente a todos los lados, que se obtiene por el corte de las bisectrices. Aquí es donde está el origen de todos los cambios. El incentro se origina cuando estas líneas son llamadas bisectrices. En este caso, estas líneas son llamadas coincidentes de muchas cosas, ¿vale? Pero cuando son las bisectrices, donde se cortan da el incentro. ¿Y qué son las bisectrices? Pues simplemente la línea que divide en dos cualquiera de los ángulos, ¿vale? Es decir, esta línea verde divide en dos partes iguales este ángulo, la roja en dos partes iguales y así sucesivamente. Bien, pues vamos a ver cómo hacemos esas bisectrices y cómo hacemos todo esto. En lo primero vamos a dibujar un triángulo de lados 10, 9,5 y 6 centímetros. Ahora ya sabemos, lo habíamos hecho en un proyecto anterior. Y vamos a trazar las bisectrices de cada ángulo. Las bisectrices lo voy a explicar en otras diapositivas. Y luego marcaremos el incentro y dibujaremos la circunferencia inscrita, ¿vale? Eso es todo lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Es decir, vamos a trazar las bisectrices, vamos a aprender a hacerlas, las bisectrices, y donde se corten tendremos el incentro, que es el centro de una circunferencia inscrita, que es tangente a los lados. Bien. Entonces vamos a ir por partes, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es trazar un arco de circunferencia en cada vértice con el mismo radio, el que tú quieras, ¿vale? Es decir, tú haces aquí, con este centro, haces un arco. Bien, aquí haces otro arco y aquí haces otro arco, ¿de acuerdo? Es decir, solamente eso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Bien, desde donde corte el arco a cada lado, es decir, en los puntos 1 y 2, es decir, el arco corta aquí, punto 1, y corta aquí, punto 2. Pues vamos a trazar otros dos arcos hasta que se corten en otro nuevo punto. Es decir, desde el punto 1 vamos a trazar otro nuevo arco. Pues lo trazamos, ahí tenemos un nuevo arco, y lo vamos a hacer lo mismo desde el punto 2, ¿vale? Entonces vamos a trazar otro arco. Ya tenemos, es decir, un arco se ha trazado con centro aquí, ¿vale? Cualquier radio, eso sí, es importante que cuando tracemos el arco desde el punto 1 y el arco desde el punto 2 sean el mismo radio, ¿vale? En los dos casos. Bien, pues ya tenemos el punto de corte. Pues ahora nos dice que unamos el vértice con el corte de los arcos, es decir, este vértice con el corte de los arcos, que los unimos para obtener la primera bisectriz. Ahí tenemos la primera bisectriz. Y ahora tenemos que repetir el proceso en los tres ángulos. Es decir, trazar un arco, poner los puntos unidos, hacer otro arco desde aquí, otro arco desde aquí, donde se junten, ya tenemos el punto para unir con el vértice. Pues hay que hacer lo mismo aquí y hay que hacer lo mismo aquí. Bien, ahora vamos a pintar la zona del triángulo que queda al dibujar la circunferencia. Vamos a poner la palabra incentro. Este es el incentro. Ya veis que ahora ha cambiado mucho. Esto no es un triángulo equilátero, pero sigue siendo la circunferencia tangente a los lados. Y vamos a tomar las medidas de nuestro triángulo y vamos a hallar su área azul. Es decir, ya sabemos que las medidas las habíamos hecho, las vamos a comprobar que están bien hechas. 10, 9,5, 6 y la altura, ¿vale? La altura la vamos a necesitar. Daros cuenta que la altura va desde aquí hasta aquí, que tiene que ser en torno a 5,5. ¿Y por qué vamos a necesitar esos datos? Porque nos pide que hallemos su área azul, todo lo que hemos pintado, que por cierto lo podéis pintar del color que queráis. Podéis pintar esto azul, esto verde y esto amarillo. O por zonas, eso me da igual. Aquí lo importante ahora es
que sepamos que estas son las bisectrices y que originan el incentro de una circunferencia que es tangente a los lados por dentro. Bien, esta sería la forma de hacerlo, es decir, el área del triángulo sería base por altura partido por 2, hemos medido 10, 10 por la altura, que espero que nos haya salido más o menos 5,5, perpendicular, ¿vale? Tiene que ser perpendicular a la base, entre 2, 27,5 centímetros cuadrados tiene el triángulo azul. El círculo sería pi por el radio al cuadrado. Si medimos, nos dará más o menos 2,1 o 2,2. Dependerá cómo se os haya ido los trazos del lápiz, etcétera, etcétera. No tiene mayor importancia. Yo he puesto aquí 2,1. Entonces pi r cuadrado y nos da 13,84. Y restamos, es decir, al triángulo azul le restamos el triángulo el círculo blanco y nos daría el área que estábamos buscando del triángulo azul, de la zona azul, ¿vale? Bien, ahora ya pues que cada uno acabe el proyecto poniendo todos estos datos alrededor de una hoja, lo más visible posible, lo más visual posible, etcétera, etcétera. Y bien, nos veremos en un nuevo próximo vídeo de formación de proyectos.